similar a las que les voy a contar. Más o menos en las fiestas patrias mi familia solía irse al campo. Así que nos montábamos en un camión y íbamos al campo. Pero la historia no es tan buena, porque los caminos de antes, suena como viejo esto, pero no son los mismos caminos que los de ahora. Verdaderos socavones y grietas, más la lluvia hacía que el viaje de ida y de regreso sea realmente una verdadera aventura. Pero ¿saben qué? A nosotros no nos daba miedo ir en ese camión atravesando esas rutas. Quizás a otros le hubiese dado miedo, pero a nosotros, a nuestra familia, no nos daba miedo. ¿Saben por qué? Porque conocíamos al conductor. El conductor de ese camión grande era mi papá. Y nosotros sabíamos y teníamos confianza de que él era un gran conductor de camiones. Y descansábamos en su habilidad. Se puede decir, hermanos, que yo tenía fe en mi papá. Conocía a mi papá, tenía o aceptaba que él era un gran conductor de camiones y descansábamos en su habilidad. Hermanos, los reformadores dijeron que la fe está constituida por conocer, aceptar y confiar en Dios. La fe es conocer a Dios, aceptar las verdades y confiar en Él. Si yo homologara esta a la historia de mi papá, es más o menos esto. Yo conozco al conductor, era mi papá. Yo acepto que él es un gran conductor de camiones. Yo confío en su habilidad. Conocimiento, aceptación y confianza es lo que nosotros tenemos como fe en Dios. Y lo que hoy quiero exponer es el Salmo 23, un salmo, hermanos, que nos invita a conocer a Dios, a aceptar las verdades que Él dice de sí mismo y a poner nuestra confianza en Él. Amén. El Salmo 23, si ustedes lo leen bien, es una confesión personal de fe de David hacia Dios, hacia su pastor. Y ya vamos diciendo que este gran pastor es nuestro Señor Jesucristo. Así que no me voy a detener mucho en explicar cómo este salmo apunta a nuestro Señor Jesucristo. Él es el gran pastor, el pastor de nuestras almas. Amén. Así que la exhortación principal de este sermón es la siguiente. Y estaba en el afiche que la Javi subió en YouTube. En las redes sociales. La verdadera fe conoce al pastor, acepta ser guiado por él y confía plenamente en su protección y su cuidado. Esa es la verdadera fe. Una fe que conoce al pastor, que acepta ser guiado por él y que confía en su protección y cuidado. ¿Cómo se llama el sermón? Pastor. Amén. Y vamos a levantar 3 encabezados de estas grandes y hermosas confesiones de fe. El primero es, la fe confiesa, con Dios nada me faltará, del versículo 1 al 3. El segundo encabezado será, la fe confiesa, en tu presencia no temeré. No voy a tener temor. Y por último, la fe confiesa, en tu casa moraré para siempre. Amén. ¿Están animados? Vamos a esta historia entonces. Un predicador, Charles Spurgeon, dijo que el Salmo 23 era la perla de todos los salmos. Y es porque combina imágenes hermosas de quién es Dios con lo que el Señor hace por nosotros. Lean conmigo en el versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y podíamos cometer el error, hermanos, de ir inmediatamente a lo que el Señor hace por nosotros.
¿Qué es lo que dice el versículo que el Señor hace por nosotros? Nada me faltará. Pero podríamos estar perdiendo en quién es el Señor. Así que no podemos entender este versículo si no entendemos quién es el pastor. David lo conocía muy bien. Vamos con esto. Fijémonos que el versículo dice, el Señor es mi pastor. Eso es la versión de la Biblia de las Américas. Pero seguramente ustedes tienen la versión Reina Valera. ¿Y qué dice la versión Reina Valera? Jehová es mi pastor. ¿Se dan cuenta? Hermanos, aquí, por favor, David está utilizando el nombre personal de Dios. Está utilizando lo que se llama el tetragramaton. Jehová, Yahvé, Yahweh. El nombre personal de Dios, el nombre sagrado que los judíos ni siquiera se atrevían a pronunciar. ¿Cómo David sabía este nombre? ¿Cómo creen ustedes que David lo conocía? Por las Sagradas Escrituras. Dios había revelado a Israel, acuérdense bien, en Éxodo se lo había dicho a Moisés. Ahí Dios explicó el significado de ese nombre. ¿Se acuerdan la historia? Dios se presenta ante Moisés en una visión. ¿Cuál era la visión? Una zarza que ardía y no se consumía. ¿Sí? Ahí Dios le dice algo hermoso a Moisés. He visto la aflicción de mi pueblo. He oído su clamor. Así que te voy a enviar a Faraón para que saque a mi pueblo yo de Egipto. Y Moisés pregunta algo que yo también hubiera preguntado. Si ellos me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les voy a responder? Y el versículo 14, el Señor dice, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Jehová, Yahvé. Hermano, no es un acto cualquiera que Dios esté revelando su nombre personal. Cuando Dios revela su nombre personal a Moisés y a Israel, Él se está dando a conocer su propia persona, su propio carácter. Cuando Dios le revela su nombre personal, le está permitiendo a Moisés y a Israel conocer quién es Él. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, el significado de ese nombre es que yo soy el eterno. Yo soy aquel que no tiene principio de días. Aquel que ha sido siempre y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Yo soy el que soy. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, le está dando a conocer que Él tiene vida en sí mismo, que no depende de nadie, que no depende ni de nada ni de nadie. Yo soy el que soy. Dios está dando a conocer a Israel. Dios está dando a conocer al hombre. Yo soy el que soy. Y David lo sabía. David sabía el significado de ese nombre. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, Dios le está diciendo, yo soy el inmutable, yo soy el que no varía. Yo soy el que siempre ha sido y mi existencia depende de mí mismo. No soy como ustedes. Mi existencia depende de mí mismo. Yo soy el que soy. Y también le está diciendo con eso, yo soy el que soy. Yo soy inmutable en mis relaciones de pacto. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ese Dios yo lo seré para ti, Moisés, y lo seré para Israel. Yo soy el Dios fiel. Y si fui fiel con ellos, Moisés, lo seré fiel contigo. Yo soy el Dios de pacto. Por eso Yahvé, Jehová, es el nombre pactual de Dios. ¿Se dan cuenta lo que significa Jehová?
Entonces, hermanos, ya entendemos un poco más la frase Jehová es mi pastor. Ya entendemos un poco más lo que tenía en mente David cuando escribió Jehová es mi pastor. Y es necesario que tú lo entiendas para que tú experimentes lo que David experimentó cuando escribió esto. ¿Estás preparado? ¿Lo quieres experimentar tú también? ¿Están preparados? A ver si lo logran. El Dios glorioso y eterno, aquel que tiene vida en sí mismo, aquel que lo creó todo y que todo lo sustenta por su voluntad, aquel que es fiel a su pacto a pesar del pecado del hombre, él, Jehová, es mi pastor. ¿Lo sentiste? ¿Lo experimentaste? El yo soy, el que soy, el eterno, el glorioso, el inmutable, aquel que no depende de nada, el soberano, es mi pastor. ¿Sientes lo que sintió David? Es impresionante, hermanos. Es impresionante. David, por las escrituras, tenía el conocimiento de quién era su pastor, el pastor de su alma. Hermanos, la fe no comienza en un vacío. No, en las relaciones personales que nosotros tenemos los unos con los otros, no comenzamos en un vacío. Nosotros confiamos en las personas porque las conocemos, sobre todo cuando lo que le confiamos es de gran importancia. Amén. Entonces, hermanos, cuando Dios se presenta a nuestra vida, Él no nos demanda una fe ciega. Él se da a conocer primero. Él se da a conocer primero. David conocía quién era su pastor, por eso tenía fe en Él. Conocimiento es el paso 1 de la fe. Y si tú dices, Señor, auméntame la fe, ¿qué diría el Señor? ¿Qué crees que te diría? Ven y sígueme, ven y conóceme. Y si tú estás aquí recién empezando en los caminos de la fe, conoce al Señor a través de sus escrituras. Conocimiento. David conocía quién era su pastor. Era Jehová, el gran yo soy. ¿Logras experimentarlo? ¿Logras sentir ese conocimiento de saber que el Jehová, que el gran yo soy, es tu pastor? Pero ojo, para experimentar lo que David sintió en su corazón cuando escribió esto, no tan solo tenemos que conocer a Dios, tenemos que creer y aceptar la verdad, lo que sabemos de Él, aceptación. Fíjense que David, por favor fíjense en el texto, David no escribe, Jehová es pastor. Lo que David escribe, ¿qué es lo que escribe? Jehová es mi pastor. Muchas veces podemos conocer algo, entender algo, pero muchas veces no lo podemos aceptar o no estamos de acuerdo con ello. Pero no era en el caso de David. David decía, Jehová es mi pastor. Jehová, el Dios inmutable, el Dios fiel, aquel que pastoreó a Abraham, a Isaac y a Jacob, aquel que pastoreó a Moisés, aquel que pastoreó a Israel, aquel pastor que es fiel a su pacto, Él es mi pastor. Él es mío, mi pastor. Hermanos, la fe que estamos llamados a desarrollar es aquella que se adueña de las verdades de las Escrituras. Es aquel que hace suya las verdades de las Escrituras. Él, Jehová, es mi pastor. Es mi pastor. Ahora sí que logras experimentarlo. ¿Ahora lo logras? No hay nada mejor, hermano mío, que saber que el gran yo soy es el pastor de tu alma. No hay algo más regocijante, no hay algo más glorioso que saber que Él pastorea tu vida.
que el Dios eterno, grande, soberano, Rey de reyes y Señor de señores, ha decidido pastorear tu vida a pesar de tu pecado, a pesar de lo miserable que realmente somos y lo rebelde que somos. Él ha decidido pastorearnos. Y quizás, hermano, aquí podríamos perder el foco de no entender la relación pastor-oveja. Tenemos que conocer quién es Dios, tenemos que aceptar que Él quiere pastorearnos, pero también tenemos que aceptar que nosotros debemos colocarnos en la posición de oveja. No sé si me entienden lo que quiero decir acá, pero David sabía muy bien que él tenía una condición de oveja. Y todos sabemos, hermanos, que no hay animal más, ¿cómo podría decirlo de forma amable?, estúpido que una oveja. ¿Ha visto una oveja en un circo? Lo más probable es que no, porque es difícil enseñarle algo a una oveja. ¿Sabían que las ovejas son los animales domésticos más dependientes del ser humano? Todos los animales domésticos podrían regresar a su vida salvaje. El perro, el gato, el caballo. De hecho, hay baguales, que son estos bueyes que se vuelven salvajes. Pero la oveja jamás podría regresar a un estado salvaje. ¿Por qué? Porque la oveja no puede vivir por sí misma. No puede, no sabe buscar pastos verdes. La oveja no tiene sentido de orientación, por eso se pierde. De hecho, la oveja le crece la lana y hasta un niño podría reducirla y colocársela al hombro. ¿Y qué haría la oveja? Nada. El perro ladraría, el gato se engrifaría, pero la oveja diría, y eso no asusta a nadie. No asustaría a nadie. Se enreda en los matorrales, cae a las zanjas, no tiene ningún sistema de protección, hermanos. No tiene colmillos, no sabe correr, no es rápida. Ni siquiera tiene un ruido, no tiene garras, no tiene velocidad. Hermanos, lo único que sabe hacer una oveja es andar en manada. Y cuando una se asusta, todo el resto entra en histeria colectiva, corren hasta que se cansan. Así son las ovejas. Entonces, hermanos, cuando David está diciendo Jehová mi pastor, él está reconociendo su situación de oveja, él está diciendo yo soy una oveja totalmente insuficiente. Yo te necesito, Señor, en mi vida. Yo no podría vivir sin ti. Jehová es mi pastor. Eso está diciendo David. David está reconociendo y diciendo, Señor, yo no puedo presumir de autosuficiencia, soy totalmente dependiente de ti. Si me separara de ti, me extraviaría en mis propios caminos. Eso está diciendo David. Muchas personas, hermanos, se acercan a Dios conociendo, aceptando que Dios es pastor, pero no aceptando su condición de oveja. Señor, ¿sabes qué? Ayúdame en esto, en esta parte de mi vida. Yo me voy a encargar de esta, tú ocúpate de esta y entre los dos vamos a sacar mi vida adelante. Así actúan algunas personas. Sí, pero esto yo me preocupo de esto. Tú solamente esto y así vamos. Eso no es una oveja, hermano. No es una oveja. Pero David, aún siendo rey y siendo guerrero, se confiesa que es una oveja vulnerable. Reconoce que es pequeña, débil, reconoce que tiene dependencia del Señor, que el Señor la tiene que cuidar, pastorear, alimentar, proteger, defender. Hermanos, la fe que estamos llamados a desarrollar no tan solo es la fe que conoce a Dios, sino que es la fe que acepta a Dios como pastor porque conoce su condición de oveja.
Esa es la fe que estamos llamados a desarrollar. La que dice, Señor, te necesito, porque yo soy una oveja y tú eres mi buen pastor. Y aquí llegamos al punto, hermanos, donde David realiza esta gran declaración. Esta gran declaración, nada me faltará. Nada me faltará. Aquí David expresa su total confianza en el cuidado pastoral de Dios. David está diciendo, Jehová es mi pastor y me provee absolutamente de todo. Importante sí, importante con esto. No tan solo David está expresando su confianza en la provisión futura. No tan solo eso, si se dan cuenta, David está expresando su satisfacción presente. Nada me falta. Nada me falta. Con esta expresión, David está diciendo, al tener a mi pastor, a Jehová, al tenerlo a él, ya lo tengo todo. Él es todo lo que yo quiero. Él es todo lo que yo necesito. Él es mi deleite. En Él estoy plenamente satisfecho. Amén. Pero seguramente, y mientras yo preparaba este sermón, salía el incrédulo que todos tenemos en nuestro corazón. Yo tengo uno y nos agarramos a combo casi todos los días. Y cuando yo leía este versículo y mi incrédulo me hablaba, me decía, ¿en serio? ¿Realmente esto es verdad? ¿Tomás? ¿Nada me faltará? Hemos estado orando por años por algo y el Señor no te lo ha entregado. Eso es lo que decía mi incrédulo en mi corazón. ¿Y el suyo? Cuando leemos este versículo, sin duda se nos vienen a la mente muchas cosas que hemos orado y que el Señor no nos ha dado. Pero hermanos, el mensaje del Salmo es el siguiente. Y por favor quiero que lo que voy a decir, tu corazón esté muy receptivo y con una fe muy alta. Si no tienes algo, no importa cuánto lo desees, en realidad no lo necesitas. Porque si lo hubieses necesitado, tu buen pastor ya te lo hubiese entregado. Ya te lo hubiese entregado. Hermanos, la fe que estamos llamados a tener es la fe que confía. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y si hay algo que el pastor no me ha dado, es porque no me hacía falta. Es porque no me hacía falta. Hermanos, he estado por años rogando al Señor que me dé hijos. Por años. ¿Y saben qué? El Señor no me lo ha dado. No me ha dado hijos. ¿Seguiré rogando al pastor? Por supuesto que seguiré orando al pastor. Mientras Él esté en su trono, yo seguiré orando. Pero al mismo tiempo estoy descansando en que si el Señor no me los ha provisto, es porque no los necesito. Esa es la fe, hermanos, que estamos llamados a desarrollar, a tener. No significa que no nos va a faltar nada. Significa que tenemos todo lo necesario para vivir y para el desarrollo de nuestra fe. Dios es nuestro buen pastor y nada nos falta. Tenemos todo lo necesario. Amén. Fe, conocimiento, aceptación y confianza. Conocimiento, aceptación y confianza. Y en los versículos 2 al 3, lo único que va a hacer el buen David es desarrollar un poco lo que dijo ya en el versículo 1. Fíjense lo hermoso que es el versículo 2 al 3. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Aguas de reposo. Él restaura mi alma.
me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Para muchos este es un salmo muy predilecto y uno de los míos también, porque nos ofrece imágenes muy vivas del cuidado pastoral de nuestro Señor y nos hace experimentar cosas. ¿O soy el único que le pasa? ¿Experimenta usted eso? Y cuando leo el versículo de 2 al 3, lo que experimento, ¿saben qué? Es el reposo de mi alma. Y para entender esto, permítanme explicar lo siguiente. Este salmo está condensado en la experiencia de Israel que tuvo en el desierto, cuando el Señor los pastoreó desde Egipto hacia el desierto. En Egipto Israel estaba totalmente oprimido, con cargas pesadas, afligidos, pero el Señor los saca del cautiverio egipcio y los lleva al desierto para darles reposo. De hecho, el salmista dice: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y lo que está haciendo David aquí es vivir su propio éxodo personal. Recuerden que David también tuvo su propio éxodo personal. Arrancó de el rey Saúl hacia el desierto y ahí también fue restaurado. Hermanos, y así nosotros, de la misma forma nosotros. Me atrevo a decir que uno de los principales problemas o anhelos de muchas personas hoy en día es el reposo de su alma. Desean tener tiempos de descanso, de refrigerio, porque realmente están cansados. Hermanos, estamos rodeados de gente con cansancio no físico, con cansancio del alma. Un día una persona me decía: estoy cansado, realmente estoy cansado. Y no se refería a un cansancio físico, sino a un cansancio espiritual. Hay gente cansada por su pecado, por arrastrar continuamente una mochila llena de pecado. Hay mucha gente cansada a nuestro alrededor por arrastrar paquetes muy grandes de dolor, sufrimiento. Hay gente muy cansada, hermanos, por el rencor y la amargura que tiene en su corazón. Y eso se le expresa hasta en el rostro. Hay gente muy cansada intentando conseguir algo que les dé alivio y descanso. Van a terapias, van a hacer un montón de cosas y no hayan paz y descanso para sus almas. Si uno las ve, y ustedes están de acuerdo conmigo, son como ovejas sin pastor. Y nosotros estábamos en la misma. Nosotros estábamos en lo mismo, hasta que nuestro buen pastor nos vino a buscar y nos pastoreó a verdes pastos, ya junto a aguas de reposo, y Él restauró nuestra alma. Cristo restauró nuestra alma. ¿Y cómo lo hizo Cristo? Dándonos descanso y llevándonos al camino correcto. Cristo restauró nuestra alma cuando nos liberó del pecado y de sus consecuencias, en muchos casos. Cristo nos dio paz y restauró nuestra alma cuando llenó nuestro corazón de gracia donde solamente había culpa. Hermanos, éramos como ovejas sin pastor y fuimos restaurados por el pastor de nuestra alma. La fe entonces que estamos llamados a desarrollar, a tener, es una fe dócil, es una fe de oveja. Esa es la fe que te invito hoy y te exhorto a que tú tengas una fe de una oveja que se deja conducir por el pastor a los verdes pastos y a las aguas de reposo para que pueda ser restaurado y para que tu alma tenga descanso. Y aquí llegamos, hermanos, al final del versículo. Y es hermoso lo que dice: me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Y la imagen, por favor, aquí imagínense esto. La imagen es de un pastor que va adelante de su rebaño trazando la ruta que debe seguir sus ovejas. Y la imagen se vuelve cada vez más hermosa cuando nos damos cuenta la forma en que un pastor
conduce a su rebaño. ¿Cómo la conduce, hermanos? ¿Cómo conduce un pastor su rebaño? Por su voz. Por su voz. Hermanos, las sendas de justicia que habla el versículo 3 están directamente relacionadas con escuchar la voz del pastor. Con escuchar la voz del pastor. Por eso cuando Dios saca a Israel de Egipto, ¿qué les da? ¿Qué les entrega? La ley. Y con la ley le está entregando la voz que deben obedecer para mantenerse en las sendas de justicia. Lo mismo debía hacer David como rey, meditar en la ley. Y cuando Israel y David tuvieron una crisis, ¿por qué tuvieron crisis? Porque dejaron de escuchar la voz del pastor. Es por eso, hermanos, que cuando llega nuestro gran pastor, cuando se encarna el pastor, cuando nuestro Señor Jesucristo se encarna, les dice a sus discípulos, pero el que entra en la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, fíjense, Salmo 23, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Esto es el Salmo 23, hermanos. Esto es el Salmo 23, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran pastor, que va delante de sus ovejas, diciendo, hablando por dónde deben ir. Es hermoso este cuadro. Hermanos, la fe que estamos llamados a tener es una fe obediente a la voz de Dios, que es su palabra. La fe que confiesa, en ti nada me faltará, es la misma fe que es obediente a la voz del pastor para mantenerse en los senderos de justicia. Amén. Si tú hoy estás afligido, eres creyente, estás afligido, cansado, quizás con temor en tu corazón, desalentado, es que lo más probable es que quizás dejaste de escuchar la voz del pastor. Es que quizás debes poner más atención en la voz del buen pastor. ¿Saben cómo se puede medir la fe? En la obediencia que tú tienes a la voz del pastor. En la obediencia. Es solamente cuando estamos pendientes a la voz de nuestro buen pastor es que nos mantenemos por los senderos de justicia y nuestra alma encuentra reposo. No seas como las ovejas que cuando dejan de desatender la voz del pastor se extravían, se pierden. Cuando dejan de desatender la voz del pastor se van quedando atrás, 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 hasta que se extravían. Pero inclusive, hermanos, si una oveja de Cristo se llegase a extraviar, inclusive el buen pastor iría atrás de ella a buscarla. ¿Saben por qué? Porque él ha comprometido su nombre, el honor de su nombre, por el cuidado de sus ovejas. Por amor de su nombre, dice el versículo. Por amor de su nombre. ¿Estás seguro, Tomás? Sí, completamente seguro. Dios ha jurado por su nombre que se mantendrá fiel a su pacto. Y aún así, si nos llegamos a extraviar, Él saldrá a nuestro encuentro. Amén. Y aunque llegásemos a tener dificultades, Él no nos va a dejar solos. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. La fe confiesa, me encanta esto, en tu presencia no temeré. En tu presencia no temeré. Versículo 4. Cuando pase por el valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y es extraño, si te fijas, es muy extraño que pasamos de una imagen reconfortante de ovejas pastando en lugares verdes junto a aguas de reposo y llegamos a valles tenebrosos de sombra de muerte, oscuros, peligrosos, inhóspitos. ¿Se dan cuenta? Como que hay un quiebre entre el versículo 3 y el versículo 4. De ovejas pastando a ovejas pasando por lugares tenebrosos. Y hermanos, necesito también que recibas lo que te voy a decir con tu fe. Hermanos, aquí es donde debemos darnos cuenta que muchas veces las sendas de justicia que el buen pastor considera para nosotros a veces incluyen valles de penumbra. Muchas veces las sendas de justicia, esos caminos correctos que el pastor nos está guiando, involucran valles de sombra de muerte. Y no quiero pasar por alto la expresión tan fuerte de valles de sombra de muerte. En el hebreo, la palabra involucra una densa oscuridad. Es un lugar tenebroso. Es un lugar donde los sentidos como que se retuercen, donde la amenaza de muerte está latente. Es un lugar desconocido, terrorífico, es un lugar peligroso. Eso es los valles de sombra de muerte. Y usted se pregunta, ¿en qué consisten? Y un autor dice, los valles del mundo vienen de todas formas y tamaños. Y muchos de nosotros pasamos mucho tiempo bajo su sombra. Duelos, pérdida de seres amados, dolor, depresión, decepciones, enfermedades, traumas, abusos, violaciones, valles de sombra de muerte, lugares terroríficos. Pero déjame decirte algo, si tú estás ahí, si tú hoy estás pasando por el valle, déjame decirte esto, por favor, déjame animarte y consolarte. Si estás angustiado, perdido o te sientes en una densa oscuridad, recuerda por favor esto. Tu pastor, el buen pastor de tu alma, te condujo hasta ahí. El gran yo soy te condujo hasta ahí. Recuerda esto, conocimiento. Él también es Señor de ese valle. Él también es Señor en ese valle. Él también es soberano sobre ese valle. Él sigue pastoreando tu vida en ese valle. Recuerda, el valle de sombra de muerte no es el destino. Es un lugar que tienes que atravesar. Es parte del viaje, pero no es el fin del viaje. Ni siquiera la muerte es el fin del viaje para todos aquellos que han confesado a Jesucristo como Señor y como Salvador. Ni siquiera la muerte. No estarás en el valle para siempre. Déjame decirte esto. No estarás ahí para siempre. Hermanos, la fe que estamos llamados a desarrollar es una fe que confía en el buen pastor. Él sabe por dónde nos está conduciendo. Él también es Señor del valle. Por más oscuro que sea, el Señor es Señor de ese valle. Conocimiento. Conocimiento. Amén. Y el cuadro hasta aquí, hermanos, es hermoso. ¿Cierto? El cuadro que nos presenta el Salmo hasta aquí es hermoso. Pero llegamos a la segunda confesión del Salmo.
La fe confiesa en tu presencia, no temeré. Hermanos, ¿por qué David dice esto? ¿Por qué creen que David dice esto? ¿Porque el valle se vuelve menos oscuro? ¿Porque David en el valle empieza a confiar en sus propias fuerzas? ¿Por qué David dice, no temeré? David dice, no temeré, porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. Y lo que muchos no notan, hermanos, por favor, esto es muy importante, lo que muchos no notan es que del versículo 1 al 3, David está hablando del pastor. Jehová es mi pastor, Él es mi pastor, nada me faltará. Pero a partir del versículo 4, fíjense bien, David le está hablando al pastor. Tú estás conmigo, por eso no temeré. ¿Se dan cuenta? Hermanos, del versículo 1 al 3, ¿el pastor dónde estaba? Adelante. En el versículo 4, el pastor está al lado, junto a David. Junto a David, sosteniéndolo, acompañándolo. ¿Se dan cuenta? Hermanos, si yo lo llevara a un lugar tenebroso, oscuro, peligroso, y Cristo está al extremo y le está diciendo desde la distancia, no temas, sigue por acá, ¿a usted le daría miedo? Confieso que a mí me daría miedo. Si estuviera en un lugar oscuro y Cristo estuviera en la punta de allá diciéndome, no temas, ven, a mí me daría miedo. Pero el cuadro no es este. Hermanos, Cristo no está a la distancia diciéndonos, no temas. Cristo está al lado tuyo. Y no hay un lugar más seguro, por más tenebroso que sea el valle, que el lado de nuestro Señor Jesucristo. No temeré, porque tú estás conmigo. Es David diciéndole al Señor, a su pastor al lado, tú estás conmigo. Hermanos, cuando atravesamos valles de sombra de muerte, no estamos solos. Cristo está con nosotros. Cristo está con nosotros. Por eso le digo, no teman. Jocelyn, no temas a lugares oscuros, porque Jesucristo está contigo. Hermanos, no teman a los valles de sombra de muerte, porque Cristo está con ustedes. Él lo prometió. Conocimiento entonces, Jehová es mi pastor y es el Señor de ese valle. Aceptación, tú estás a mi lado. Confianza, no temeré. No temeré. Nuestra fe, hermanos, no consiste en que los valles de sombra de muerte van a desaparecer. Nuestra fe consiste en que en esos valles Cristo estará con nosotros. Cristo estará con nosotros. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por si cabe alguna duda, David cobra realmente fuerza cuando se da cuenta lo que el pastor tiene en sus manos. Una vara y un cayado. Una vara y un cayado. La vara era la herramienta de un pastor que tenía un metal en la parte distal y era para defender a sus ovejas. Nosotros creemos que los pastores eran como personas nobles, tranquilas, así como amables. Hermanos, los pastores eran realmente hombres de guerra. David era un hombre de guerra. Entonces cuando David ve que su pastor tiene una vara, David dice, él está dispuesto a defenderme. Él está dispuesto a defenderme de mis enemigos. ¿Se dan cuenta cómo está nuestro Señor Jesucristo al lado de nosotros con una vara? Un arma letal. Y me encanta lo que dice nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Hermano, esto es uno de los textos que se me eriza la piel. Cristo diciendo sobre sus ovejas, nadie podrá arrebatármelas de la mano. Nadie. Nadie que se atreva.
a ir a donde ese señor a arrebatarle una de sus ovejas? ¿Quién se va a atrever? ¿Hay alguien que se atreva a arrebatarle a Cristo una oveja de su mano? Y también cobra aliento David cuando se da cuenta que tiene el pastor un cayado, que era una vara larga, curva, que no era utilizada para defender de las fieras, sino para, adivinen qué, sacar las ovejas cuando se caen a la zanja. Cuando las ovejas se dispersaban, el cayado, derechito para allá. El cayado era una herramienta que el pastor utilizaba para dirigir y guiar a sus ovejas y atajarlas cuando se querían salir, cuando se caían sobre zanjas. El cayado, hermanos, es una herramienta que el pastor utiliza para defendernos de nuestra propia torpeza. La vara nos defiende de los enemigos, el cayado nos defiende de nuestra propia torpeza. Hermanos, la fe que estamos llamados a tener es una fe que confía en el cuidado pastoral de nuestro Señor. Que confía en el cuidado pastoral de nuestro Señor. ¿Estás en un valle de sombra? No temas. Ve a tu pastor al lado. Tiene una vara y un cayado. Tiene una vara y un cayado y está dispuesto a defenderte. Y está dispuesto a protegerte. Y si se han dado cuenta, hermanos, hemos tenido un viaje. Versículo 1 al 3. Empezamos en verdes pastos, junto a aguas de reposo. Hemos pasado por el valle de la sombra de muerte. Pero al final del Salmo terminamos ¿dónde? En la casa de Jehová, en el redil. Y ahí vamos con nuestro tercer encabezado. La fe confiesa, en tu casa moraré para siempre. Versículo 5. Tú preparas mesas delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y como que las imágenes se confunden un poco. Está la imagen del pastor y ahora la imagen de un anfitrión. Es extraño. Pero lo que está diciendo David aquí es esto, hermanos. Tu Señor me cuidas como un pastor, tan bien como un anfitrión atiende a su visita. De la misma forma. De la misma forma en que un anfitrión cuida a su visita, a un hombre de honor, así tú me cuidas como pastor. Y todos hemos estado en una comida acá, ¿cierto? ¿Todos? Todos hemos estado o hemos sido invitados a una cena. Pero yo creo que a más de alguno le ha pasado que en esa comida no hemos sido los invitados principales. Inclusive ni siquiera hemos llegado a hablar con el anfitrión. Pero eso no es lo que está relatando David aquí. David está diciendo, yo soy el invitado principal. Yo soy aquí el hombre principal. Porque los cuidados que el anfitrión está teniendo conmigo son magníficos, hermanos. Tú preparas mesa delante de mí. Esto no significa que tú estás preparando una oncecita. No, David está enfrente de un banquete. Aquí está hablando de un cuidado personal, íntimo del anfitrión, que es el pastor, a su oveja David. Este salmo nos está mostrando que hay una relación íntima, personal. David conoce íntimamente al pastor. Esa es la fe que estamos llamados a tener, una fe que conoce íntimamente al pastor. Tú unges mi cabeza con aceite, o sea, tú me tratas como una persona honorable, como con lo mayor de los honores. Mi copa está rebosante. Ni siquiera has dejado que mi copa se vacíe, siempre la mantienes a lleno. Mi copa está rebosando. Es decir, tú como anfitrión derramas gracia abundante sobre mi vida. Me proteges, me cuidas. Hermanos, aquí la imagen es sorprendente. El gran yo soy, el gran Dios magnífico, está atendiendo a David como el hombre más honorable en su casa. Esa es la forma en que nuestro Dios nos atiende a nosotros, hermanos.
Esa es la forma en que Dios nos atiende a nosotros. Y esto se cumple totalmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dijo, no he venido a ser servido, sino a servir. Y en presencia de nuestros enemigos y angustiadores, Satanás, la muerte, el pecado, Él preparó mesas a nosotros. Su sangre y su cuerpo fueron la mesa que Cristo nos preparó. Hermanos, en la cruz de Cristo fuimos servidos como visitas por el anfitrión. Este fue el servicio que el Señor hizo, el más grande y más sublime. Él tomó nuestro lugar en la cruz, ese lugar miserable destinado para los pecadores. Él tomó nuestro lugar, pero nosotros tomamos su lugar, el lugar honorable del Hijo. Por eso tenemos aceite en nuestra cabeza, el Espíritu Santo. Por eso nuestra copa siempre está rebosante en bendiciones, porque Cristo bebió la copa de ira para que nosotros bebamos la copa rebosante de gracia y de bendición. Él aderezó mesas delante de nuestros angustiadores. Nuestros angustiadores buscaban nuestra caída, nuestro destino hacia el infierno, pero Cristo preparó su cuerpo y su sangre para que nosotros fuésemos tratados como hijos por Dios. ¿Dónde aderezó mesas nuestro Señor? En la cruz del Calvario. Ahí Cristo recibió hiel y vinagre para que nosotros recibamos una copa rebosante. Ahí Cristo recibió dolor para que nosotros fuésemos tratados con honor. Ahí fuimos servidos. Fue en la cruz donde Cristo sirvió a su pueblo como anfitrión. Él bebió la copa de ira y nosotros la de gracia, en presencia de nuestros angustiadores. Un autor dice, en la cruz, Cristo fue despojado para que nosotros fuésemos honrados. Bebió la copa de ira para que nuestra copa rebose de gracia. Y así, el servicio amoroso del pastor en el Salmo 23 haya su plenitud completa en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esto explica muy bien el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán por todos los días de mi vida. Ciertamente, dice el pastor David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Y hermanos, ¿saben que la versión o la traducción me seguirán no es tan correcta? ¿Saben que la mejor traducción es me perseguirán? El bien y la misericordia me persiguen. Fíjense en esto, hermanos, en una oveja intentando escapar del pastor y la misericordia y el bien del pastor persiguiendo hacia esa oveja para alcanzarla y apresarla. Fíjense en Israel corriendo en el desierto como una oveja perdida, loca, extraviada, y el pastor enviando su bien y su misericordia detrás de esa oveja. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, me perseguirán hasta que me alcancen. Y la palabra ciertamente, David no tan solo está hablando a modo de conclusión. David es como si mirara hacia atrás y se diera cuenta, David, que todo lo que ha recorrido, todo lo que ha pasado hacia atrás, es como si siempre el bien y la misericordia de Jehová lo hubiese alcanzado. Inclusive en los valles de sombra y de muerte, el bien y la misericordia de Jehová ha estado ahí. Incluso en los momentos más duros que has vivido, el bien y la misericordia de Jehová han estado contigo. Y yo soy un convencido de esto, porque cuando he dado vuelta la mirada y he visto hacia atrás, por más dolor, por más aflicción, me he dado cuenta que el bien y la misericordia de Jehová me han alcanzado,
Me han perseguido, aunque yo intenté zafarme muchas veces, su bien y su misericordia me alcanzaron. ¿Por qué? Porque el anfitrión aderezó mesas en aquella cruz. Hermanos, esto es hermoso. Esto es realmente hermoso. Porque si ustedes se dan cuenta, Él dice, el bien y la misericordia me han alcanzado. Fíjense por favor esto. Versículo 1 al 3. ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde? Adelante. Versículo 4 y 5. ¿Dónde está el pastor? Muy bien. Versículo 6. ¿Dónde está el pastor? Persiguiéndome. Dios de frente, Dios de lado, Dios atrás, Dios rodeándome. David se siente como si estuviese abrazado por Dios. David dice en un salmo, por detrás y por delante me has cercado, tu mano pusiste sobre mí. David se siente como si estuviese abrazado por Dios. Ciertamente, el bien y la misericordia me han alcanzado. Hermanos, nuestra fe aumenta cuando miramos hacia atrás y nos damos cuenta que el Señor siempre ha tenido bien y misericordia persiguiéndonos. Miro hacia atrás y tú nunca me has hecho mal, nunca has cometido injusticia conmigo, siempre has tenido misericordia, siempre has sido fiel, siempre has sido compasivo, siempre perdonador, siempre amable, siempre hay bondad y amor en tu trato conmigo, porque tú, Señor, no sabes ser de otra forma. Tú no sabes ser de otra forma. Y el viaje, hermanos, ¿termina dónde? ¿Dónde termina el viaje? En el redil, en la casa de Jehová. Y en esa casa moraré por largos días, dice el salmista. Ahí terminamos con nuestra tercera y última confesión. Todo el salmo es, si se dan cuenta, una oveja extraviada y el pastor yendo a buscar. ¿Se dan cuenta? Una oveja que se extravió y el pastor yendo a buscarla. ¿Para qué? Para terminar con esa oveja en su casa por largos días, en su presencia por largos días. Esa es la historia de la redención, hermanos. Estábamos sin Dios, alejados de Dios, pero Dios en Cristo Jesús nos fue a tomar y nos llevó a su presencia. Porque ahí está nuestro hogar, ahí está nuestra casa, a su lado. Ahí está nuestro hogar. El Señor oró al Padre y le dijo, donde yo estoy, quiero que ellos estén conmigo. En eso se trata la salvación, hermanos, de estar al lado de Cristo por siempre. Fuimos ovejas extraviadas. Todos nosotros, yo, tú, ovejas extraviadas que fueron encontradas por el buen pastor para estar en su presencia por largos días, eternamente. ¿Conocemos? Sí, conocemos a nuestro buen pastor. Él es Jesucristo. ¿Aceptamos? Sí, Él es nuestro buen pastor. Él es mi buen pastor y también el tuyo. ¿Confiamos? Sí, Él nos va a cuidar. Él nos va a proteger y nadie jamás les va a arrebatar a uno de nosotros de su mano. Inclinemos nuestros corazones.